Buenos días a los presentes, a los remotos. Buenos días a todos. Es un placer realmente empezar una sesión más en este ciclo ya muy largo en el que Emin ha venido ocupándose de algo que estaba gestando para hacer importante nuestro país, para cambiar las cosas que queríamos que cambiasen. Y digo que esto es así porque no puedo recordar, pero debe de ser el quinto o el sexto evento que hacemos alrededor de esta cosa que llamamos PERTES ahora y que empezamos hablando como si fueran proyectos tractores, proyectos estratégicos. Bueno, es decir, hemos hablado de esto desde hace más de un año largo. Y hemos tenido la suerte de poder invitar y de que nos aceptasen la invitación responsables políticos que estaban gestando esta idea. Es decir, hemos tenido, creo que 3 veces, al secretario general de Industria contándonos cómo iba naciendo esta idea, desde los más confusos y, digamos, difuminados criterios, hasta ya hace poco, cuando vino a contarnos el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Es decir, que esta casa, Emin, ha tenido una vocación absolutamente demostrada de ocuparse de algo que debe de ser importante. Hoy en día hemos pasado del discurso a la ejecución práctica de hablar de lo que debería ser a tener 60.000 millones de euros anunciados, solo anunciados. Ahora hace falta que acaben siendo ejecutados, pero anunciados 60.000 millones. Y a mí me gusta decir que yo no recuerdo en ningún momento de España haya tenido una ambición inversora de este calibre. Tendríamos que irnos, no sé si al siglo pasado. Es decir, es cierto que tenemos una perspectiva llena de contenido en lo que tenemos que hacer y de fondos para ayudar a los contenidos. Parecería, por lo tanto, que estamos en un mundo feliz, porque se tienen ideas, el documento de España Puede, creo que es un magnífico documento, lo dicen todo el mundo, pero también lo dice Europa, que lo ha evaluado con nota altísima, y tenemos fondos para hacer realidad un documento. Como decía ayer en una jornada que teníamos en Portugal, hay que pasar de los sueños a la acción. Tenemos los sueños, pero ahora hay que actuar. Y hace pocos días, en un acto al que yo no pude asistir, que lamenté muchísimo, pero que mi querida amiga, compañera, maestra, Carmen, pilotó con toda la maestría, tuvimos aquí a Raquel y estuvimos oyendo lo que Raquel nos quería contar del PERTE de salud. Por lo tanto, era el último escalón de esta cadena de reuniones con responsables políticos que nos contaban cosas. Pero hoy queremos establecer otro nuevo proceso. Hoy establecemos un proceso en el que queremos oír a los que realmente son los protagonistas de todo esto. Porque no hay proyecto sin empresa, no hay proyecto sin personas que tengan realmente la responsabilidad. Empresa o centros, porque aquí a mi derecha tengo a María, que no es una empresa, pero bueno, no sé lo que es algo más que una empresa, es todo prácticamente en este mundo. Es decir, todos los actores, los protagonistas, realmente los que tienen que hacer de verdad, aterrizar este magnífico sueño. Y os queremos invitar para aprovechar una oportunidad, a lo mejor un poco naif, pero yo pienso que es real, que es que todavía estamos a tiempo de corregir un poco el tiro. No como nos hubiera gustado, porque aquí en esta mesa y en otros focos hemos dicho, creo que no se está haciendo las cosas como se debieran, se podrían hacer mejor, tendría que haber mucha más participación público-privada, mucho más privada en lo público, la gestión de los PERTES debería ser de otra manera, habría que tener una mayor involucración
y una mayor uniformidad. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y creo que va a salir a lo mejor hoy, es que hay, me parece que son, no sé si son 8 o 9 PERTEs, no me acuerdo, 11 ya, pero es que hay 11 y son casi todos distintos. Es que es un poco difícil hacerlo tan diferente, ¿no? Podrían tener una cierta uniformidad. Pero bueno, a pesar de esas críticas avante del tema, creo que estamos en posibilidades de influir un poquito. Si somos capaces en reuniones como esta y otras muchas que se están haciendo, de hacerles llegar a los responsables de ejecutar correcciones a la materia, correcciones a cómo se ejecuta. Sería, por lo tanto, es una buena oportunidad hoy que contamos, como he dicho, con María Blasco, directora del CENIO. Las personas que están aquí no necesitan presentación en este contexto. No voy a gastar ni un minuto, porque creo que los nombres y las empresas y las entidades que representan no necesitan presentación. A mi izquierda está Javier Urzay, su director general de Fermi Industria, que creo que llevas algo así como unos poquitos años en esto. En remoto tenemos a Inés Biosca, consejero delegado de Reis Biofre, y en la mesa, Federico Plaza, director de Government Affairs en Roche. Y claro, tener a estas 4 personas y los que estáis en la sala, que no os voy a nombrar a todos porque pasaría mucho tiempo, pero que también acuñáis y atesoráis un gran saber, podríamos intentar buscar en esta hora y media que tenemos alguna conclusión de qué hay que hacer para que las cosas en este contexto concreto puedan ser un poco mejoradas. Ya no vamos a poder tener una gestión, una gobernanza como la que nos gustaría, no vamos a tener una uniformidad de criterio como el que nos gustaría, no vamos a tener unas ayudas públicas, unos niveles de financiación público como el que nos gustaría, pero con estos bueyes hay que arar. Entonces vamos a arar con los bueyes y les vamos a intentar que trabajen mejor. Por lo tanto, este es el objetivo de esta reunión. Oíros para ver cómo se puede hacer llegar un mensaje a los responsables para que maticen. Y lo digo con esto y que acabo porque hace pocos días, en un contexto en el que también estoy colaborando con Eamon en la definición de una norma nueva, que es la norma esa que dice del DNSH, Do Not Significant Harm, el daño este que parece que no hay que hacer hemos tenido la oportunidad de detectar problemas acuciantes. Y traducidos esos problemas acuciantes a la administración, se han producido efectos, y a mí me agrada decir esto, que han producido retrasos en la fecha de presentación y aligeración de unas exigencias que antes eran imposibles y que después de esta reunión se han cambiado. Por lo tanto, un poquito de optimismo, un pelín de optimismo, un muchito de energía y de ambición. Por eso os vamos a escuchar. Por lo tanto, vamos a por ello. Unos minutos para que contéis cómo veis el PERTE Salud desde el punto de vista de los protagonistas, qué ideas sugerís para poder potenciar mejora y desde luego que para mí lo más importante es qué expectativas tenéis, qué va a pasar después de esto en vuestras organizaciones, en vuestras empresas, qué va a pasar en nuestro país. ¿Tenéis una visión pesimista, optimista? Yo me atrevo a decir que ya sé alguna de ellas, pero bueno, vamos a compartirlas. María, vamos a ver qué pensáis en ese magnífico centro. Bueno, buenos días. Estoy aquí como directora de CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que no sé si sabéis que es un centro de excelencia. Tenemos la distinción Sebel Ochoa y bueno, la verdad es que somos en los rankings internacionales, pues por ejemplo, en el ranking de SIMAGO, pues ahora mismo estamos los primeros de Europa en centros de cáncer y estamos entre los 10 primeros del mundo. Es un centro que no solo publicamos al máximo nivel, sino que también tenemos una actividad de innovación importante. Ha salido de empresas, hemos sido parte de programas de Open Innovation con compañías internacionales, con Roche, con AstraZeneca, etc. Y bueno, lo que quería decir es que no somos el único centro de excelencia que hay en nuestro país, en el área de salud, que hay muchos más. Y por eso he traído una serie de diapositivas de un grupo de estos centros de excelencia, una asociación que se llama Alianza Soma,
que somos todos los centros de investigación, unidades de investigación, que tenemos la distinción de excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu. Eso es algo que se inició con el gobierno de Zapatero, pero se continuó después con los gobiernos de Rajoy. Carmen lo conoce muy bien, porque Carmen ha estado apoyando este programa, que bueno, yo creo que es algo muy importante que ha ocurrido en nuestro país, porque si se empezó con 9 centros o 8, no me acuerdo muy bien, pues ahora hay 50. Es decir, es un programa de excelencia que crea excelencia, que ya se ve por los centros de toda España como un objetivo. Es decir, cuando hay un centro de investigación y plantean sus objetivos, pues uno de los objetivos es conseguir la acreditación Severo Ochoa Unidad María de Maeztu, porque esto significa más financiación, y no solo más financiación, sino después para conseguir esa financiación pues implica pues unos niveles de excelencia, unos procedimientos que son internacionales, etcétera. Entonces, quizá mi primera reflexión sobre el PERTE de salud pues es que se hubiera implicado más, o que se hubiera tenido en cuenta, o que hubiera acciones específicas para este programa de excelencia, que genera excelencia, que está aumentando la calidad científica de nuestro país, y que los números son apabullantes. He traído algunas diapositivas, que son los números de 2019, perdonadme que no está actualizado, pero va a ser muy parecido, porque sigue habiendo unos 50 centros. Esta alianza se genera auspiciada por el entonces la Secretaría de Ciencia e Innovación, que estaba Carmen, pero digamos que es independiente del gobierno y está formada por, os voy a contar un poquito, en la siguiente diapositiva pues podéis ver todos los centros, no son todos del área de salud, pero bueno, eso es otra cosa interesante, que aunque sea un PERTE de salud, creo que has pasado alguna. Sí. Anterior. Bueno, no sé, ha saltado de repente. Sí, la siguiente. Aunque estemos hablando de un PERTE de salud, la realidad es que todos estos centros de excelencia, que no son todos, el objetivo no son todos del área de salud, pero sí que es un grupo de centros multidisciplinares, que esto puede generar pues muchas sinergias y podría ser muy interesante, la verdad, haber contado, yo creo, con estos centros, ¿no? O por lo menos yo creo que hubiera un programa específico del PERTE de salud, pues que, por ejemplo, aumentará pues, la financiación del programa este de excelencia. ¿Por qué? Porque nuestra opinión es que a veces quedan fuera centros excelentes simplemente porque la financiación es limitada. No es una cuestión de tener el nivel, sino de la financiación, que pueda ser insuficiente para que todos los centros de nivel puedan tener este tipo de acreditación. Entonces, aquí dentro de todos estos centros, que son 50, que son todos buenísimos, que esto es algo que yo creo que no se conoce suficiente en nuestro país, ¿no? Que todos son centros excelentes, con niveles de innovación, etcétera, altísimos, como vais a ver, pues hay un grupo que está en el área de salud. La siguiente diapositiva, creo que había otra antes, que salta como muy rápido, me parece. ¿O no? Bueno, pues la siguiente es la gobernanza de esta alianza, que como digo no es, digamos, independiente. Pues yo ahora mismo soy la presidenta, pero la presidencia rota cada 2 años. La vicepresidenta es María José Sanz y el vicepresidente segundo es Antonio Molina. Y después tenemos un comité ejecutivo, comité de dirección, donde hay pues directores de distintos centros, unidades, María de Maeztu. Tenemos reuniones cada 2 meses. Es realmente un instrumento, yo creo que muy interesante para la política científica de este país, porque es de alguna manera la coordinación de lo que piensan los centros de excelencia de este país a través de sus, personas responsables, directores, directoras, etc. Y tengo que decir que funciona muy armoniosamente. En estas reuniones, pues, solemos estar de acuerdo en casi todo, de lo que hace falta, de lo que sea necesario, y yo creo que es un instrumento interesante, ¿no? Y en este PERTE de salud, pues quizá no hemos visto que eso nos haya utilizado, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí en la reunión anterior se lo comentábamos a Raquel Iotti, que quizá en los órganos de gobernanza del PERTE, pues no estaría mal que hubiera una representación
los centros SOMA, porque no es solo un centro, son 50 centros y es la opinión de 50 de los mejores centros de investigación de este país, o sea, los que están haciendo ciencia a nivel internacional. Y quizás esa sea una de mis primeras reflexiones, que estamos organizados, que hay una estructura, que los mensajes, de hecho, nos han pedido información, hemos pasado números antes sobre innovación, mecenazgo, o sea, podemos conseguir pues, los datos de estos centros a distintos niveles que puedan ser interesantes para el gobierno. Tenemos además working groups centrados pues, en open science, en igualdad de género, en transferencia de tecnología, hay reuniones de los gerentes, es decir, que yo creo que puede ser interesante. La siguiente diapositiva es para deciros que ahí tenemos una página web donde se puede consultar qué centros hay, donde anunciamos, por ejemplo, las noticias, las ofertas de trabajo, es decir, que todo esto pues es, digamos, una comunidad que está bastante bien integrada. La siguiente diapositiva pongo algo muy interesante. Cada año hacemos lo que llamamos 100 por ciencia. Son ocasiones en las que nos reunimos todos los directoras de estos centros. La última fue en Santiago de Compostela en el año 2021 y contamos, pues hay charlas científicas sobre los temas que consideramos. Invitamos a gestores del gobierno, pues hemos invitado a la ministra, en fin, no pudo venir, al final no vino nadie del ministerio, pero que tenemos estas reuniones que son muy interesantes realmente porque pues aquí está el sentir pues de algunos de los centros de investigación, de todos los centros de investigación de Unidades María de Maeztu, que es, como digo, es la excelencia de la ciencia española. En la siguiente diapositiva he traído distintos números para que veáis un poco de qué estamos hablando. Pues estamos hablando, esto es en el 2019, pero ahora es muy parecido, pues de unas 12.000 personas entre investigadores de administración, más de 8.000 investigadores, 2.000 y pico postdocs, 1.300 investigadores principales, es decir, directores de grupo, jefes de grupo. Son una serie de números importantes lo que representa esto, ¿no? La siguiente diapositiva, la anterior creo, excelencia científica, pues casi 10.000 publicaciones, en fin, más de casi 200 ERCs activos, de ellos casi 50 advance, unas cantidades de financiación europea importantes. La siguiente diapositiva, innovación, en fin, los números son apabulantes. Ya solo en el CENIO, pues el año pasado casi conseguimos anualmente, tenemos una media de unos 2-3 millones de euros que entran al CENIO de acuerdos con industria. Pues en el contexto de SOMA, pues estos números son muchísimo más altos, compañías generadas. Por poner un ejemplo, en el CENIO en el año 2021 se generó una compañía de terapia génica, que es terapias avanzadas, ¿no? Esperamos poder, que está de hecho también participada por el CEDETI. Quiero decir que yo creo que es un grupo de centros muy interesantes que afortunadamente pues estamos asociados y eso es algo bueno y algo útil. Pues yo creo que estaría bien si estamos a tiempo de que por lo menos en el PERTE de salud pues se pueda transmitir pues, a la opinión de las necesidades de estos centros, ¿no? No sé si tengo alguna diapositiva más. Por ejemplo, en el CENIO tenemos una capacidad de drug discovery y de generación de fármacos. Hemos licenciado a compañías como Merck. De hecho, estamos constantemente, que estamos trabajando para el CRG, para otros centros Severo Ochoa, para el desarrollo de fármacos, básicamente, descubrimiento y desarrollo de fármacos. Esto podría ser algo también interesante. Hemos pedido muchas veces, hemos hablado muchas veces con el Ministerio de que esto se utilice a nivel nacional, no solo para desarrollar, para descubrimiento de fármacos en el CENIO o en los centros que nos contacten ad hoc, sino que esto pueda tener un interés más de plataforma de descubrimiento de fármacos a nivel nacional, ¿no? Porque tenemos las capacidades, ¿no? Pues esto tampoco es algo que se esté utilizando, yo creo, al máximo nivel cuando está en el CENIO y podría ser algo utilizado. Y tampoco quería... Mi mensaje principal es ese, ¿no? El que
quizás se considere que una línea estratégica de este país, creo que podría ser, en la ciencia y en el área de salud, podría ser fomentar este programa de excelencia. Y bueno, si eso no es posible, pues por lo menos considerar con todos estos centros que están organizados y que pueden ser representados a través de, pues, o bien de la figura que yo represento ahora como presidenta o del grupo de presidentes y vicepresidentes, que van a transmitir el sentir y las peticiones de todos estos centros y unidades de excelencia. Muchas gracias, María. Creo que es un mensaje claro que luego, cuando hagamos un poco de resumen, no quiero cortar, ahí tiene claro el sitio. O sea, has lanzado un dardo que yo creo que sé dónde se tiene que poner en la diana. Luego lo cuento. Javier. Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias, Paco, por la oportunidad de charlar aquí y de tener este coloquio en torno a un tema importantísimo, ¿no? Yo creo que habría que empezar diciendo que la sanidad es probablemente la mejor inversión que puede hacer un país, ¿no? Y en un doble sentido. Primero, porque la sanidad efectivamente es una prestación que nos ayuda a todos a vivir mejor, más tiempo y con mayor calidad de vida. Está excelentemente valorada por los ciudadanos, pero es que además es una fuente de cohesión territorial, de equidad social. Hay que pensar que para el 10% de la población con menor renta, el percentil con menor renta, la prestación sanitaria representa un 25% de la renta disponible, ¿no? Imaginaros cómo sería y cómo es la vida de esas personas si no hubiera una prestación sanitaria que nos da a todos la seguridad de que vamos a ser tratados pues con lo mejor y allí donde estemos y tengamos digamos, la condición económica que tengamos, ¿no? Y eso yo creo que es un enorme valor del país que siempre tenemos que recordar, ¿no? Pero es que también no solo tiene un gran valor social, sino que es un gran valor económico. O sea, la sanidad es prácticamente el 10% del PIB, es una fuente de empleo cualificado, anclado al territorio, intensivo en conocimiento, es un sector que tracciona a nivel mundial, es uno de los grandes sectores que siempre va a existir porque el objetivo del ser humano es ser eterno, ¿no? Bueno, reproducirse, por lo menos reproducirse, efectivamente. Entonces, digamos, tanto por su valor social como por su valor económico, la sanidad es una gran inversión, vale la pena, ¿no? Y por tanto, y como elemento tractor de todo un ecosistema de investigación biomédica que es una fuente de oportunidades, tanto sanitarias, digamos, para los pacientes como de desarrollo económico y social. Por tanto, que haya un PERTE salud de vanguardia, pues es una gran noticia. O sea, nosotros partimos de eso porque el que haya sido el segundo PERTE inmediatamente después del vehículo eléctrico, que parece que no había quien lo desbancara, ¿no? de esa posición, bueno, que la salud de vanguardia haya sido el segundo, pues yo creo que es un signo también que para el gobierno esto es estratégico y para nosotros, o sea, lo valoramos en ese sentido, ¿no? Para nosotros, yo creo que el gobierno y la sociedad considere que la salud en su conjunto es algo estratégico para el país, pues una cosa que hay que valorar, ¿no? Y que nosotros decididamente apoyamos. Eso se ha evidenciado con la pandemia, no voy a decir mucho más, pero algunas cosas hay que decirlas de nuevo porque parece que como vamos saliendo nos vamos olvidando, pero tenemos que aprender que sin salud no hay economía y por tanto la salud es la base de nuestro sistema, ¿no? Y por tanto invertir en salud es un gran negocio para el país. Nosotros valoramos, por tanto, que haya un PERTE de salud de vanguardia, es decir, que este sector es estratégico, también nos coloca a nosotros como industria farmacéutica, que somos, digamos, una parte importante de ese ecosistema, pues también como un sector estratégico. Entonces, de hecho, no solo el PERTE de vanguardia, sino que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluso prevé dentro de su componente 18, que es el de salud, pues la preparación de un plan estratégico de la industria farmacéutica por parte del gobierno, ¿no? Y por tanto, para nosotros, pues eso es un reto que tenemos ahora y que tenemos que desarrollar en conjunto con el gobierno. Nuestro planteamiento desde el principio, desde que
el gobierno, los distintos ministerios empezaron a trabajar con los PERTEs y con el plan de recuperación era decir, bueno, aquí estamos nosotros para ayudar en todo lo que podamos. Nuestro planteamiento es que los PERTEs y el plan de recuperación es una oportunidad para explotar las capacidades del país. Y nosotros creemos que tenemos una gran sanidad, a pesar de todas las dificultades y los problemas que se han evidenciado cuando ha sido sometido a un test de estrés tan brutal como es la pandemia, pero ha pasado en todo el mundo, no los locos, pero hemos salido bastante bien parados de todo esto. Bueno, pues digamos, nuestro objetivo es decir, vamos a construir sobre las fortalezas que tiene este país. Y también pensando en qué posición puede ocupar España en el escenario internacional, ¿no? Entonces, en el campo nuestro, nosotros hemos hecho sugerencias, aportaciones e ideas para trabajar en 3 áreas donde nosotros pensamos que España tiene unas grandes capacidades y partimos de una posición muy buena y, por tanto, tenemos que construir sobre ellas, ¿no? Una es la investigación clínica. España es una gran potencia en investigación clínica. Esto no es fruto de la improvisación, sino es el fruto de un trabajo, de un ecosistema que llevamos pues 15, 20 años trabajando. Por un lado, la industria que digamos, promueve prácticamente el 80% de los ensayos clínicos que se hacen en el país. Y un ecosistema sanitario y de investigación muy potente, con profesionales muy preparados y con unos reguladores que han entendido que esto es una gran oportunidad. De hecho, la Agencia Española del Medicamento y también la Agencia Española de Protección de Datos han tenido una participación importante para crear, digamos, un entorno regulatorio favorable. Y eso supongo que saldrá luego, porque no todo es poner dinero, sino que también hay que hacer, cuando se habla de las reformas, es que hay que hacer que las cosas funcionen. Y esta no es una hacerlo. Por tanto, para muchas de nuestras compañías, la investigación clínica, o sea, España es el segundo país tan solo después de Estados Unidos en investigación clínica, ¿no? Y eso nos da una idea de las capacidades y las oportunidades que tenemos, ¿no? Entonces, España, aunque tiene esa posición ya ganada, tiene muchas otras cosas que hacer, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se está dando cuenta, y con la pandemia se ha visto, que el desarrollo clínico es absolutamente crítico y que nosotros en España lo que queremos es también ir incorporando a muchos más centros para que sean capaces de hacer investigación clínica. Todavía sigue muy focalizada en Madrid y Cataluña. A lo mejor más de la mitad de los ensayos y los pacientes están en esas comunidades, pero ya todas las comunidades se están poniendo las pilas, porque realmente la investigación clínica es una fuente de oportunidades para los pacientes, porque pueden anticipar en varios años el acceso a terapias, digamos, a la vanguardia y que estarán disponibles eventualmente solo después de unos cuantos años. Para los profesionales sanitarios es una gran fuente, digamos, de incentivo y de conocimiento, estar en la vanguardia y, por tanto, mejorar su práctica médica y estar en redes internacionales de investigación. Y, por tanto, para los sistemas sanitarios también es una oportunidad para dar mejor asistencia a los pacientes y, al mismo tiempo, dar incentivos a los médicos para hacer el territorio, para trabajar en la comunidad, etc., ¿no? Por tanto, nosotros hemos hecho planteamientos y de alguna forma están también recogidos en el PERTE, esa necesidad de seguir reforzando las estructuras de apoyo a la investigación clínica en los hospitales. Bueno, esto si acaso en el coloquio, luego, si estáis interesados, podemos comentar más. Y eso es el primer bloque. Y el segundo bloque los segundos bloques los van a comentar mis compañeros, ¿no? El segundo es el de las capacidades industriales estratégicas. Evidentemente, la dependencia que tiene Europa y Estados Unidos en productos ya maduros de China e India, pues es una fuente de vulnerabilidad y de problemas, y eso lo comentará Ignasi y contará un poco la perspectiva industrial. Y luego está el tercer bloque, que está también relacionado con todo, que es el de la digitalización, la ciencia de datos y la medicina de precisión, ¿no? Que abordará más en detalle Federico. Pero esas son las 3 áreas que están con mayor o menor peso en el PERTE, están reflejadas. Y luego hablaremos quizá algo probablemente de temas de gobernanza, de temas de cómo podemos hacer. Tú hablabas de cómo pasar de los sueños a la acción. Había una frase que decía una consejera de sanidad que me gustaba mucho hace unos cuantos años, que decía que los recursos
sin ganar los discursos. Es un poco algo parecido a eso, ¿no? Bueno, sí, esto está muy bien, pero hay que rematar, ¿no? Y ahí podemos charlar un poco de qué cosas se pueden hacer. Muchas gracias, Javier. Como es obvio, en esta primera ronda ya vamos llenando la lista. Has hablado de algo que me gusta bastante en un contexto como este, que es el de la poca dispersión geográfica, la excesiva concentración. Ese tema va a tener que dar un poquito de juego. Vamos a pasar a Ignasi Biosca en remoto. Ignasi, hoy en día consejero delegado en Reis Joffre y, por lo tanto, al frente de una farmacéutica española que habéis tenido vuestra dosis de protagonismo importante en el contexto de la pandemia, pero seguro que nos puedes hablar de algo más generalizado que el hecho puntual. Perfecto, no, seguro. Muchas gracias a Paco por la presentación. Y simplemente yo me gustaría continuar. Bueno, en primer lugar, agradeceros que me hayáis permitido participar en el desayuno en remoto, que supongo es un poco la dispersión, esta geografía que hablábamos antes de... pero a mí me gustaría seguir al hilo del mensaje que estaba haciendo Javier Urzay, ¿no? La idea de que invertir en salud o en sanidad, digamos, al final pues tiene la triple componente, la asistencial, todos somos pacientes y detrás de todo lo que hacemos nosotros y todo lo que hablamos en el fondo siempre hay pacientes. Luego tiene el segundo gran eje, el de invertir en salud, que es el de invertir en ciencia, y el de invertir en investigación, el de invertir en capacidad de avanzar como país. Y yo creo ahí también pues, el discurso de María, esclarecedor. Pero para mí yo siempre defiendo el tercer eje, ¿no? Que es el eje industrial, invertir en salud o en sanidad. Evidentemente también hay una tercera pata, que es lo que tiene que ver con la industria propiamente dicha, digamos, ¿no? La industria que genera empleos, la industria que genera exportaciones, la industria que paga impuestos, la industria que genera riqueza, y al final es la industria que hay detrás, pues en este caso, en el caso cuando concretamos en nuestro ámbito de la industria farmacéutica, pues es la industria que tiene 82 plantas farmacéuticas en el territorio nacional, y que evidentemente pues es un activo que muchos otros países les gustaría tener. O sea, no todos los países del mundo tienen el privilegio de tener esa capacidad industrial ligada a la industria farmacéutica y, por lo tanto, a la industria de la salud en su propio territorio, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que no podemos ni olvidar, ni menospreciar, ni dejar de potenciar, porque a futuro podemos decir que esa industria o que la industria en general no nos interesa, o podemos decir que esa industria es un privilegio que tenemos y podemos seguir invirtiendo para que esa industria siga acompañando los avances que la ciencia nos va abriendo el camino y que al final revertirán en el servicio que vamos a poder dar a nuestros pacientes a través de los sistemas de salud. Estas 82 plantas que comentaba, industriales, farmacéuticas en el territorio nacional, en el fondo es foco también de exportaciones, como comentaba. El sector farmacéutico es el cuarto sector productivo en España en exportaciones, más de 12.000 millones de euros exportados al año, e incluso, o sea, es un dato que crece. Y en el año 2020 fue el récord. Aparte, son exportaciones consideradas como alta tecnología, con lo cual realmente son exportaciones de las que dan Producto Interior Bruto al país, ¿no? Y yo creo que es donde se mide realmente el avance del país. Puestos de trabajo, lo mismo. Puestos de trabajo, pues son casi 44.000 puestos de trabajo en la industria farmacéutica en nuestro país, directos, 210.000 indirectos. Y aparte son puestos de trabajo con un nivel de igualdad muy importante. En el caso personal mío, de mi compañía Reis Joffre, siempre digo que 6 de cada 10 personas que conformamos Reis Joffre son mujeres, y siempre digo que se nota, empezando por nuestra presidenta, pero en toda la organización, digamos, realmente hay una mayoría de mujeres, y creo que realmente es algo que nos marca, nos identifica. Pero no es un tema específico de nuestra compañía. En el sector farmacéutico en general es más del 50% el empleo femenino
en nuestra industria. Y aparte un empleo de calidad, 93% de empleo indefinido, que también pues nos define como sector. Y en el fondo para mí es como industria, es una envidia de industria. O sea, es la industria que cualquier dirigente político desearía o querría. Revierte la sociedad, es una industria que genera riqueza, genera innovación y por lo tanto genera valor, y es una industria que tiene capacidad de realmente generar un tejido industrial tecnológico avanzado, sostenible, no contaminante, todo lo que realmente desearíamos. Y en nuestras manos evidentemente está el decir invertir aquí, o dejarlo que de alguna forma u otra vayamos abandonando y que vaya muriendo y generando mayor dependencia de otros países, otros continentes o otros contextos en el mundo. Para mí, del tema de los PERTEs, me gustaría comentar, o sea, primero que para mí, vamos hablando de PERTE, pero nos olvidamos de lo que quiere decir PERT, ¿no? Es proyecto estratégico de recuperación y transformación, que nos vale ahí la palabra transformación, económica. ¿Vale? Con lo cual, cuando hablamos en pérdida de salud en vanguardia, pues está muy bien, pero tiene que haber transformación, tiene que haber recuperación, pero tiene que ser económica. O sea, que realmente... y tiene que ser estratégico. Entonces, a mí, a veces nos centramos en los 60.000 millones, 3.000 millones, en el dinero, digamos. Pero para mí, el PERTE lo tenemos que saber aprovechar para realmente crear una estrategia, y me gustaría que fuera una estrategia de país, y si no pudiera ser de país, por lo menos una estrategia de sector. Nosotros como sector, en nuestro caso, digamos, el sector farmacéutico, estamos comprometidos con estas estrategias y desde Farmaindustria, antes Javier lo comentaba, se trabajó desde el primer momento intentar aprovechar el momento para crear esta estrategia, más allá del dinero, de crear esta estrategia estrictamente necesaria, pero para mí el proyecto tendría que poder ser la excusa para tener esa estrategia, que nosotros como sector nos es siempre muy complicado, porque dependemos por un lado de un Ministerio de Sanidad que a priori siempre los apriorismos nos matan y nos llevan siempre que el sector farmacéutico con el Ministerio de Sanidad. No, error. La industria farmacéutica tiene que poder interactuar con el Ministerio de Ciencia, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Sanidad y evidentemente por detrás pues ministerios de orden económico que siempre están detrás de cualquier iniciativa. Pero cualquier estrategia tiene por lo menos esos tres ministerios, detrás también Economía y Hacienda seguramente, pero es difícil entonces crear esta estrategia de país o esta estrategia de sector, y porque tiene que aunar a muchas personas, y para mí es el punto crítico que si realmente dejamos pasar esta oportunidad, pasan los dineros, regamos al sistema con lluvia fina o lluvia concentrada, pero regamos simplemente un poco el sistema que ya tenemos y perdemos la oportunidad de haber creado esta estrategia, pues yo creo que habremos dejado pasar una oportunidad muy importante, ¿no? El COVID yo creo ha puesto muchas cosas en evidencia y con esto lo dejaré en esta intervención inicial por lo menos. El COVID yo creo ha puesto muchas cosas en evidencia y también nos ha abierto muchas oportunidades. Una serie de estas que comentaba antes Javier, la necesidad de tener una industria de la salud de kilómetro cero. En los momentos más duros de la pandemia vimos como realmente la dependencia de determinados países asiáticos que ante la demanda mundial o bien subían precios o bien cerraban fronteras, y esto pasó. Y por lo tanto la administración española y las administraciones europeas tuvieron que recurrir a aquellos productores de medicamentos en territorio europeo, y en ese sentido reconocer la labor ingente de la Agencia Española del Medicamento, empezando por su directora, para realmente asegurar que en aquellos momentos duros de pandemia había los suministros de medicamentos en aquel momento muy esenciales, medicamentos baratos, medicamentos sencillos, medicamentos básicos, que venían históricamente de Asia mayoritariamente, pero que de repente había que cambiar las líneas productivas de las plantas españolas con capacidad para producir aquellos medicamentos para poder asegurar y garantizar el suministro en los hospitales. Faltaron mascarillas, faltaron EPIs, pero no faltaron medicamentos y realmente el esfuerzo para que así fuera fue ímprobo. El otro, por lo tanto, la industria del kilómetro cero para mí es crítico defenderlo, y el otro gran tema para mí que nos ha dejado la pandemia es la entrada como avalancha, todavía no somos del todo conscientes, de las nuevas tecnologías
alrededor de las vacunas, digamos, ¿no? Las tecnologías del RNA mensajero, las tecnologías de los vectores virales aplicadas en el mundo de las vacunas en este caso, pero que evidentemente pues, fácilmente evolucionarán hacia otras áreas terapéuticas, esperemos que en el área oncológica y en otras áreas. Por lo tanto, son tecnologías que están aquí para quedarse y, de nuevo, como país, podemos aprovechar el PERTE para invertir en ese tipo de tecnologías desde un punto de vista industrial, que es lo que desde Derecho FRE queremos hacer, poder acompañar industrialmente este desarrollo de estas tecnologías que pensamos que están aquí para quedarse y que como país, de nuevo, o aprovechamos el barco para hacer esa recuperación y esa transformación económica o lo dejamos pasar y simplemente aprovechamos pues, el agua de la regadera durante los años. Gracias. Muchas gracias. No sabes lo que es de agrado oír en este foro a alguien que defiende con tanta, digamos, claridad y rotundidad el papel de la industria. Yo llevo toda mi vida, como muchos sabéis, absolutamente enamorado de la I+D, pero con una auténtica segundo amor que es la industria. No hay I+D sin industria. Si la I+D no acaba en el terreno industrial, pues es todo un ejercicio que no deja de ser menos útil de lo que debiera. Por lo tanto, tu discurso te aseguro que suena a música celestial aquí porque es lo que queremos. Y así lo vamos diciendo desde que estamos en este ciclo largo de PERTES. Esto sirve si y solo si generamos una industria sostenible en el largo plazo con ambición de crecer. Pero bueno, de eso creo que nos puede hablar Federico porque tiene algo que contarnos. Federico Plaza, director de Governance Affairs en Roche, que creo que tienen una apuesta largoplacista de este tema. Federico, cuando quieras. Muchas gracias, Paco, y a todos por acompañarnos hoy aquí. Yo voy a centrarme en la dimensión relacionada con la medicina personalizada de precisión en el contexto de la salud de vanguardia, del PERTE en salud de vanguardia. El PERTE en salud de vanguardia se refiere básicamente a desarrollar procedimientos innovadores para mejorar todo el continuo que se produce desde la investigación, tanto la básica como la clínica, la detección, el diagnóstico precoz, desde luego la prevención, cuando sea posible, el tratamiento y el seguimiento correcto de los pacientes. Y evidentemente esto va a requerir una importante transformación, no solo de los sistemas sanitarios, sino también de todo el entorno, de todo el ecosistema que acompaña a los sistemas sanitarios y evidentemente también las empresas. ¿Qué hitos se han producido que determinan claramente esta transformación? Un progreso científico brutal, sobre todo a partir de la secuenciación del genoma humano, ya en esta década, que nos propicia el desarrollo, la expansión como nunca se había producido de la medicina de precisión y acompañado de otro hito que se da la circunstancia de que en el tiempo ha coincidido, que han sido todos los avances brutales en relación con la explotación de datos, en relación con la ciencia de datos. Se han dado estas dos circunstancias, innovación que tiene que estar basada pues en los avances científicos que han adquirido una dimensión especial en este milenio y por otra parte los avances en relación con la ciencia de datos, que tenemos que conjugar y tenemos que sacar partida de ellos. La medicina de precisión básicamente lo que pretende es integrar ambos mundos y evidentemente el hilo conductor es el dato. Está claro que hay datos que curan y para que haya datos que curen necesitamos que estos datos estén ordenados, estén sistematizados y no sean datos brutos, sino sean datos inteligentes, que apoyen decisiones importantes en toda esta serie de hitos que he comentado antes, que se inician con la prevención o con la investigación y finalizan con el tratamiento, con la rehabilitación o con el seguimiento de los pacientes. Evidentemente necesitamos datos que vayan más allá de la eclosión de aquellos datos que se han generado por el desarrollo de las ciencias ómicas. Tenemos que integrar los datos procedentes de las ciencias ómicas con otros datos cuyo soporte está en la historia clínica de los pacientes, cuyo soporte está en las grandes capacidades que tiene en este momento el diagnóstico por imagen, que ha revolucionado la anatomía patológica y que ha revolucionado también la forma de investigar
de diagnosticar y de tratar a los pacientes, datos, evidentemente, del entorno ambiental, lo que conocemos como el exposoma, datos de calidad de vida de los pacientes. Los pacientes ya conocen claramente la expectativa que tienen de un tratamiento que va mucho más allá de prolongar la vida, sino de prolongar la vida con calidad y la fuente de información sobre los pacientes. Y toda esta serie de datos los tenemos que integrar para que la toma de decisiones sea la correcta en todo el ámbito del proceso asistencial. Evidentemente, para integrar esto hay que desarrollar una serie de capacidades. Hay que transformar, como decía antes, los sistemas sanitarios y su entorno. Uno de los ejes sobre los que pivota precisamente el PERTE en Salud Vanguardia es la medicina personalizada de precisión, pero que se tiene que apoyar en otro de ellos, como es el contexto de la arquitectura de datos, el contexto de tener un espacio de datos. Todos conocen que hace un par de días precisamente se publicó ya la proposición por fin esperada de la Comisión de la Unión Europea, instando al Consejo, o sea, a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, en la puesta en marcha, incluso propone un borrador de regulación, de una regulación del espacio europeo de datos en salud. Si se leen el documento, son 142 páginas, es un documento amplio, yo ayer le eché un vistazo rápido, y el documento lo que sí establece precisamente esa potencialidad de sinergias entre lo público y lo privado. Los datos son del paciente, pertenecen al paciente y, evidentemente, nuestros representantes lo que tienen que hacer es gestionar esa información con todas las garantías, con toda la protección, con toda la seguridad, para que se utilicen en beneficio del paciente a título individual y en un contexto de salud pública, a título colectivo. Y si se leen este documento y si se leen la proposición ya con su articulado de la regulación europea, en ese espacio existe un subespacio para esa colaboración público-privada, con datos evidentemente protegidos, con datos que tengan todas las garantías de que se van a utilizar correctamente, para que al final se produzca esa integración de toda esa información 360 que necesitamos para que sea una realidad la medicina de precisión y que acompañe desde el principio de los procesos, que no se quede simplemente en el territorio de la decisión clínica, en el contexto de la relación del médico y el paciente, sino que esté en decisiones relacionadas con la investigación, con el diagnóstico precoz, con el seguimiento de los pacientes, con la medición de resultados en salud y, desde luego, con también los pagos por resultados, por lo que apostamos directamente muchas compañías en España, no únicamente Roche, y para eso necesitamos una arquitectura que sea lo suficientemente consistente. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué carencias tenemos? Muchas. Muchas. Yo lo que percibo es que hay un cierto desacompasamiento entre esta eclosión que se ha producido desde el punto de vista científico, tecnológico, de data analytics, de ciencia de datos y la organización de los sistemas sanitarios. No están acompasados. Probablemente a lo mejor las empresas tampoco hemos estado acompasadas y tenemos que transformarnos. Luego podré poner algún ejemplo, el que mejor conozco, que es el de Roche, en cómo nos estamos transformando. No solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Y este es un reto que evidentemente tiene el sistema. Creo que el sistema tiene que estar acompañado por sus partners, porque si no sería insuficiente. Igual que es insuficiente, por ejemplo, que una compañía como Roche se transforme si esa transformación no está acompañada del contexto de los sistemas sanitarios. Por tanto, lo primero que hay que hacer es buscar las fórmulas para acompasar estos avances con los sistemas, para que lleguen al paciente. La medicina personalizada de precisión está en la agenda política. Ya en su momento, hace unos años, el Senado tomó las riendas del asunto, puso en marcha una comisión en relación con este tema, lo estudió profundamente, hizo una serie de proposiciones al Ejecutivo. El Ejecutivo recibió de buen grado esa proposición que, como todos conocen, no es vinculante, puso en marcha el germen de lo que sería un Plan Nacional de Medicina Personalizada de Precisión, comenzó a trabajar directamente en la Administración del Estado con las administraciones de las comunidades autónomas y evidentemente hay una agenda en marcha. Agenda que en este momento es insuficiente y tenemos que dar, yo creo, un salto cualitativo. Tenemos que ir a proyectos a gran escala, no tenemos que quedarnos en iniciativas fragmentadas de gran valor, de gran valor, pero son pequeñas, son fragmentadas, son atomizadas, sino también tenemos que buscar, pensar
de una forma más estratégica iniciativas que sean mucho más integradoras y que tengan mucha más ambición. La oportunidad que tenemos en este momento con el PERTE es precisamente la que nos da lugar a que podamos plantearnos estas ambiciones. Pensemos que no es solo el PERTE. Ojo, esto con PERTE o sin PERTE, con COVID o sin COVID, nosotros, por ejemplo, habíamos empezado la transformación antes. ¿Por qué? Porque al final los determinantes de todo esto, que son el progreso científico brutal como consecuencia de la secuenciación del genoma humano, unido a los avances brutales en ciencia de datos, ya en el año 2019 a nosotros nos hicieron plantearnos esto, hay que transformarlo completamente. Lo que hacemos y cómo lo hacemos. Que luego el COVID ha sido un catalizador para muchas cosas, evidente, ¿no? También ha tenido, el COVID ha sido terrible para la sociedad, pero bueno, tenía un impacto colateral positivo en algunas cosas. Y esta es una de ellas, a mi entender, ¿no? Con lo cual tenemos un reto importantísimo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para cumplir. Luego hay un tercer elemento de oportunidad. Estos pasos que antes lo había dado, y no teníamos claro porque la Comisión Europea, las instituciones europeas son lentas, son como elefantes que van dando pasos poco a poco. Y bueno, al final han dado el paso de mojarse en relación con el espacio europeo de datos en salud. Y en este momento la pelota está puesta en el tejado de los Estados miembros y del Parlamento, básicamente de los Estados, que son los que mandan también sobre el Parlamento Europeo. Y evidentemente, si se da ese paso, tendrá que traducirse en cambios importantes en cuanto a la forma de trabajar juntos y que realmente se produzcan estas sinergias entre lo público y lo privado. Yo tengo aquí, lo podemos comentar luego en el debate, algunos elementos que hemos identificado de carencias que tenemos que solucionar en el contexto de la medicina personalizada de precisión. Los tengo recogidos, los hemos estudiado con profundidad y tenemos líneas abiertas para encajar esas carencias con potenciales soluciones. Por ejemplo, los procesos de innovación siguen siendo costosos y lentos. Hay un problema importante, como todos conocen, con los estudios de biomarcadores, que muchas veces no llegan a la etapa de validación clínica, precisamente por falta de datos de calidad. Tenemos problemas todavía de infraestructura técnica y tecnológica, capacidades limitadas, porque no está ordenada, no está integrada la estrategia de medicina de precisión. De hecho, el factor limitante de los biomarcadores hace que haya asimetrías, ya no en la investigación, sino en la atención a los pacientes. En fin, podemos hablar dentro de un rato de todo esto y también en posibles soluciones que se podrían incardinar a través del PERTE de salud. Creo que las empresas que estamos muy vinculadas con esto, lo que queremos básicamente es apoyar, empujar, que todo vaya en la dirección correcta, pero lo que no queremos, o sea, para nosotros lo determinante no es tener o no tener recursos procedentes del PERTE. Lo importante es que se hagan las cosas y empujar para que se hagan las cosas. Si tenemos recursos, estupendo. Si no, buscaremos la forma en que se hagan, pero que todos trabajemos en la misma dirección. Con lo cual ya, simplemente resumiendo, podré comentar más cosas luego cuando ya hablemos en la segunda parte de esta jornada, pero resumiendo, nunca como hoy se han dado las circunstancias de avances científicos que no que nos colapsan, yo a veces digo, cuando intervengo, que los sistemas no somos capaces, los profesionales son capaces de absorber la gran intensidad, la gran dimensión de la innovación, que la ciencia de datos permite absorber esto si se gestiona bien, porque permite hacer inteligible información que sobrepasa al cerebro humano y que nos permite tomar decisiones. Estos dos elementos, junto con los pasos de la Unión Europea, junto con el PERTE, al final generan un cóctel que si se utiliza correctamente y se equilibra correctamente, puede ser una buena oportunidad, no para los que estamos aquí, sino sobre todo para los pacientes. Muchas gracias, Federico. La verdad es que los ingredientes están presentes. Ha aparecido un ingrediente que no habíamos puesto en primer nivel, que es el tema de los datos y cómo la computación lleva a revolucionar la ciencia sanitaria, ¿no? Ya recuerdo hace tiempo una expresión de un gran sanitario, un investigador sanitario español que decía: yo jamás habría podido llegar, médico, yo no podría haber llegado nunca a hacer lo que soy si no hubiera tenido ordenadores, porque no se habría podido. Vamos a dar un poco una segunda vuelta. Gracias a esta primera ronda. Habéis estado magníficos en contenido, pero también en tiempo, lo cual es para un moderador es tremendo, se valora muchísimo. No, vamos a intentar dar una segunda ronda rápida a cosas que habéis puesto sobre la mesa y luego ya tiempo libre. También me gustaría, aunque no es muy fácil,
que aprovechando el capital intelectual que hay en esta mesa, dejar un cuartito de hora o así para que alguno de vosotros dijerais algo, ¿vale? Los que estáis aquí presentes. Pero vamos a una primera ronda. María, has hablado del tema de que vuestra organización, de la que podéis presumir, tenga un hueco, de alguna manera escuchada, tenga un hueco. Yo decía que hay una oportunidad, y de hecho, porque dentro de esa diversidad variopinta que se ha hecho de gobernanza de los PERTEs, aparece una figura en el decreto de la alianza para el PERTE, que es la fórmula de traer a lo privado y al resto, que no es la AGE, a la gestión. Y hay una figura ahí que es el vicepresidente, que tiene una capacidad, es el vicepresidente de los PERTEs, vicepresidenta. Y por lo tanto, esa figura, que tiene muchas carencias, no está retribuida, no está reconocida, pero bueno, está ahí. Y se decía que era una figura que tenía que tener por lo menos la experiencia del sector. Por eso decía yo que creo que tenéis el dardo. Es que yo creo que eso hay que pedirlo, ¿no? Hace poco escribí, se busca CEO para PERTE, ¿no? O sea, porque hay que buscar a alguien que sea esa persona, ¿no? Y yo creo que la pregunta mía es, ¿estáis decididos a ser el vicepresidente desde la agrupación? Es una posibilidad sabia de poder tener ahí un puesto de representación. Bueno, no sé si la No están en la alianza. María protestó. Por eso digo, no, pero por eso digo, como es la manera de llevarlo, de exigir un puesto ahí, precisamente. Bueno, yo no sé si aspiramos a la vicepresidencia, pero sí aspiraríamos a ser parte de esa alianza, claro, porque sobre todo porque creo que es útil que en esa alianza esté la opinión de todos los directores y directoras del centro SOMA, que son los mejores centros y unidades de investigación de este país. Y creo que eso puede ser algo bueno para el PERTE, para hacerlo más efectivo, más dirigido, para, de alguna manera, aprovechar mejor las capacidades científicas que tiene este país, ¿no? Es que yo creo que una de las cosas que deberíamos de aspirar a, como resultado, como salida de este debate, es una amable carta a Raquel diciéndole las cosas que pedimos. Que lo vamos a hacer, quiero decir. Yo no sé si me atreveré a decir que proponemos a María para vicepresidenta, pero desde luego lo que sí que vamos a hacer es decir que queremos que estéis en la alianza. Eso. Bueno, segundo tema, Javier. Has hablado de la dispersión y has puesto el tema, pero es que yo de lo poco que he recorrido en el territorio, creo que cuando has hablado de poca dispersión, ¿podríais darnos una idea un poco de cuál es el futuro? Es decir, ¿cómo veis ese cambio de relleno territorial, ¿no? En farmacia, seguro que tenéis alguna idea pensada al respecto. Bueno, hay muchas ideas y cosas muy concretas que ya están en marcha, ¿no? Yo como idea también trasladaría que los hospitales en muchas capitales de provincia son la principal fuente de empleo y de riqueza. O sea, quiero decir que no estamos hablando de algo etéreo, sino que realmente los hospitales yo creo que son no solo un sitio donde la gente va a tratarse, sino son un foco de desarrollo en investigación, en tecnología y en atracción de talento, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que los hospitales son empresas que tienen una capacidad de arrastre muy importante, ¿no? Y yo creo que los diversos responsables de sanidad también son conscientes de eso, ¿no? Pero ver ese aspecto, digamos, de económico y de desarrollo local de las infraestructuras y sobre todo de los profesionales que están ahí, yo creo que eso hay que potenciarlo y hay que darles herramientas para que participen en redes de investigación, tanto clínica, pero también preclínica y básica, etc. Entonces, eso por un lado. Cosas muy concretas sobre ese futuro que ya es realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de trabajo específico de compañías farmacéuticas que estamos trabajando en ensayos clínicos descentralizados. Es decir, cosas que han ocurrido durante la pandemia que son evidentes, como, por ejemplo, para que no se interrumpieran los ensayos clínicos que estaban en marcha, se montaron
y se contó con el apoyo de la Agencia del Medicamento y de la Agencia de Protección de Datos, pues sistema de monitorización remota con acceso a datos fuente, que es un tema delicado para mantener los ensayos clínicos en marcha. Se envió la medicación a domicilio a los pacientes que estaban en los ensayos. Se montaron una serie, digamos, de herramientas tecnológicas, primero para mantener la continuidad, pero obviamente eso está para quedarse porque son avances enormes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un grupo específico de ensayos clínicos descentralizados que permitirían además que pacientes en toda la geografía española se incorporen a los ensayos, aunque los investigadores principales puedan estar en un sitio o en otro, que eso llegará a ser independiente. Entonces, estamos trabajando en cosas tan concretas como el reclutamiento digital, como centros satélites para participar en los ensayos, el consentimiento electrónico, monitorización remota que comentabas, enfermería en casa. O sea, eso ya está, ¿no? Y de hecho, las compañías farmacéuticas a nivel global están trabajando en eso. Y volviendo a lo que decía antes, nosotros tenemos una gran fortaleza, pero es como Alicia en el País de Maravillas. Hay que estar corriendo continuamente, aunque eso no sea para estar en el mismo sitio, ¿no? Porque si te quedas parado, te quedas atrás. Ignasi, has hablado del mundo de la industria con un empleo que me ha parecido increíblemente potente, con una componente de equilibrio de género que es manifiestamente obvio en este sector, donde parece que hay una tendencia, yo no sé por qué, pero natural, de la vocación femenina. Me pregunto si estáis en el sector farmacéutico sufriendo o visualizando un problema muy generalizado en otros sectores de punta de nuestro país, que es la falta de recursos humanos cualificados, y si el talento, que es vital para este tipo de empresas, está fácil, accesible. Es decir, ¿cómo veis desde la industria las necesidades de reclutamiento? Y lo digo porque vengo de hablar con otros sectores donde el problema ya es grave, porque no hay, digamos, capacidad de localizar en la oferta de trabajo en España los recursos necesarios. ¿El sector vuestro tiene ese problema o, por el contrario, no lo sufrís con esta importancia? A ver, yo creo que el punto es clave, porque al final las empresas, queramos o no, son las personas que las conforman y por lo tanto, cuanto más talento pongas en una empresa, pues más lejos podrá ir ese proyecto. La lucha por el talento bueno, yo creo que es difícil y siempre será difícil. O sea, para mí el punto no es tanto el conseguir el empleo, sino conseguir el empleo bueno, la gente con el nivel ya no únicamente con los conocimientos técnicos, que ahí también me gustaría poner en valor el esfuerzo que hacemos como industria para formar a nuestros empleados, pero sobre todo el tipo de, o sea, aquellos, en inglés se llaman soft skills, ¿no? Los skills menos duros, con los que realmente uno necesita que sus equipos lleguen a la compañía. Yo diría que en la industria farmacéutica somos empleadores de un espectro de tipo de personas muy variado, desde profesionales del mundo de la FP hasta licenciados, hasta doctorados, hasta doctores, todo el ámbito de las ciencias de la vida. Y ahora, como estaba comentando antes a Federico, pues ya se ve que empezamos a contratar informáticos, ¿no? Y cosa que parecía, digamos, un nonsense, pero las cosas van por ahí. Y yo, desde el punto de recruiting, pienso que nuestro sistema, digamos, es relativamente amplio. Tenemos buenas universidades, buenas escuelas, pero tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo para crear o para formar a nuestros profesionales con los soft skills adecuados. Y lo que es evidente es que nosotros, como industria, acabamos tomando un liderazgo muy importante en formar a muchísima gente. De hecho, yo diría que en una compañía como nosotros, como en Reig, pues entra mucha gente con determinadas capacidades, les formamos en una industria muy específica, muy regulada, con personal muy formado, con muchos, al final tenemos la industria de la calidad, digamos, tanto de la garantía de calidad como el control de calidad, se basa en tener personal muy formado y a eso dedicamos una gran parte de nuestros propios recursos.
Posteriormente, digamos, pues este personal va moviendo, pero esto para mí crea ecosistema, digamos. Al final, la movilidad de personal que se forma en una compañía se mueve a otra, eso es crítico. O sea, el conocimiento que queda en el país se haya formado en el País Vasco, esté desarrollando su actividad en Cataluña y pueda eventualmente pasar a Madrid. Yo creo que esto es un ecosistema de personal formado para el país, y esto lo hemos visto en el entorno de las startups. Al inicio de las startups biotech, digamos, pues eran 5, 10, 15, 20, un puñado de emprendedores valientes que se atrevieron a meterse ahí. Actualmente son muchos las personas que estuvieron con los equipos emprendedores iniciales que han salido, se han atrevido a montar su propia startup, han liderado un proyecto y han generado realmente ese efecto tractor, digamos, y de espejo para ir generando toda una generación de gente con ese tipo de virtudes. Con lo cual yo creo que ahí vuelvo a lo mismo. Invertir en este sector es invertir en un tipo de profesional que incluso si un día se nos escapa y se nos va internacionalmente, busquemos las fórmulas para que pueda volver, eventualmente quiera volver a nuestro país. Nuestro país es un país atractivo como país y al final pues tenemos esa capacidad de atraer personal cualificado y bueno de otras partes de Europa y del mundo que puedan venir a acompañarnos. Con lo cual, la dificultad de personal bueno sí, pero es un esfuerzo que compensa siempre. Muchas gracias, Ignacio. Me da la sensación de que, oyéndote, no tenéis, afortunadamente, el nivel de estrés que tienen otros sectores. Federico, has referido a un tema que es clave, porque España puede y todo lo que es el plan, efectivamente, muchas veces se nos olvida que es una combinación de inversión y reforma. Y tú lo has puesto muy encima de la mesa, porque, claro, desde el punto de vista empresarial, pues lo que más llama la atención, la cuenta de resultados, saber los dineros que ven. Pero las reformas son importantísimas. Y las regulaciones, en concreto, en todos los ámbitos, hasta en el de la I+D, que fíjate, sí parece que está siempre alejado de la regulación y sin embargo es vital, ¿no? Has hablado de la regulación europea y has hablado de los datos. Y has hablado de algo que me suena como gran transformador. Y es una pregunta concreta, casi diría una curiosidad. La historia clínica es la fuente, o debería de ser la fuente, de la información más rica para obtener el resultado, sobre todo para las industrias, que tenéis que saber qué está pasando con vuestras propuestas, ¿no? ¿Hay revolución en el mundo de la interpretación de la historia clínica personalizada? ¿Hay cambios sustanciales? Hombre, básicamente el cambio es, y todos nos hemos dado cuenta de la potencialidad que tiene la historia clínica, no como único elemento, como hilo conductor e integrador de todos los datos en salud. Pero todavía, lamentablemente, no hay soluciones que permitan exportar la información de la historia clínica integrada, o sea, la 360, incorporando los elementos que he comentado, a plataformas para investigar mejor, para diagnosticar mejor, para tratar mejor, para seguir mejor al paciente. Y es una pena. Un ejemplo. Hay una aplicación que ha desarrollado el Ministerio, que está bien desarrollada, que todos conocerán, que se llama Valtermes, que permite para determinados medicamentos medir resultados en salud, medir determinadas variables que están sustentadas en las variables de los estudios clínicos que han dado lugar al desarrollo del fármaco y de esa manera ver lo que pasa en la vida real y acompasar la financiación pública de nuevos medicamentos, incluso indicación por indicación, a resultados en vida real. Bien, la aplicación empezó en fase experimental con algunos medicamentos de uso muy puntual, algunos medicamentos indicados en enfermedades raras, luego siguió creciendo en hemato, ya en oncohemato, ya está en tumores sólidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos varios productos que se pagan por indicación. Hasta ahí muy bien. Bueno, yo lo que me parece increíble, por ejemplo, es que a estas alturas el médico tenga, cuando incorpora los datos, que volver a teclear los datos en la aplicación de Valtermed y no exista un sistema que permita exportar esa información de forma automatizada de la historia clínica a Valtermed. Es algo relativamente sencillo. Bueno, pues la información que tengo es que esto ni es posible ni va a ser posible en mucho tiempo.
Con lo cual tenemos, no un problema, tenemos muchos problemas. Ojo, y utilizo como ejemplo Valtermed, que es una aplicación que se ha trabajado bien, que se ha implicado muchísimo, y además muy bien, la Secretaría General de Salud Digital del Ministerio, muchísimo, que la versión 2.0, la que permite ya extenderlo a patologías con más incidencia, con más prevalencia, yo la conozco bien y es muy potente y permite medir variables que es mucho más allá que pagar por resultados. Es que podemos ya conocer lo que pasa en vida real, incluso datos de calidad de vida de pacientes. O sea, es una información muy rica ya para utilizarla a efectos de gestión. Bueno, pues eso que tendría que ser nuclear para el sistema por elementos que, bueno, a mí la información que se me da es que cada comunidad autónoma tiene sistemas de información para gestionar la historia clínica digital que son distintos. No ya esto, cada hospital se ha buscado la vida por su cuenta, porque nunca ha habido una estrategia integral o integrada en este tema, y esto no se va a solucionar hasta dentro de muchísimo tiempo. Y de momento sí se podrá automatizar el flujo de la información en un hospital concreto, con un proyecto concreto. No tiene sentido hacerlo picando piedra hospital a hospital. Entonces, tenemos un problema de infraestructura y tenemos un problema fundamentalmente de intentar colaborar entre todos para que las cosas salgan y no trabajar en nichos, que seguimos trabajando en nichos. Yo el problema que veo cuando decía antes que está desacompasado el sistema con la gran revolución científica y la gran revolución digital, es que el sistema, yo he trabajado en el sistema muchos años, yo soy funcionario del sistema, estoy en excedencia, podría volver, de momento no tengo previsto, pero el sistema está tal y como yo lo dejé el año 2002. En cuanto a modelo organizativo, a modelo de estructura, es más, nosotros a través de una fundación que conoceréis, que se llama Instituto Roche, trabajamos mucho en el empuje de la medicina de precisión en cuanto a transformación y, por ejemplo, en este momento estamos muy empeñados en la parte de formación, de nuevos perfiles que hacen falta, ¿no? Y claro, hemos trabajado con paneles de expertos que muchos trabajan directamente con la administración y claro, lo que nos confirman es lo que conocemos todos, que los planes académicos relacionados con ciencias de la salud no han cambiado en los últimos 40 años. Aquí la secuenciación genómica no existe, aquí la revolución digital no existe. Pues claro, por otro lado, es verdad lo que decía Ignasi. Afortunadamente tenemos perfiles profesionales que sí que se ajustan a esto. Nosotros, por ejemplo, aquí en España tenemos un centro con 400 personas que básicamente no trabajan médicos ni farmacéuticos, alguno habrá. Trabajan básicamente informáticos, ingenieros, físicos, matemáticos, cada vez más importantes. Una carrera que era como muy abstracta, en este momento es crítica para todo, absolutamente para todo, de 22 nacionalidades. Y encontramos los perfiles. Y los encontramos en las empresas. Hay gente muy bien formada en esto. Lo que falta es que esto cristalice. He puesto el ejemplo de Valtermed, me da pena. Porque de verdad que el fin es bueno. Y yo creo en la medición de resultados y Roche cree como empresa en la medición de resultados, porque hace todo mucho más transparente y el sistema podrá gastar mejor, o no gastar, invertir en salud. Muy bien, la verdad es que afortunadamente este encuentro no tiene, por principio es Chatham House, no tiene trascendencia porque acabarías de dar un titular absolutamente. La secuenciación genómica no existe en nuestro sistema formativo. Eso podría ser verdaderamente un titular de primera portada, ¿no? Dicho esto, nos queda poco tiempo, pero yo no puedo resistir por menos de que alguien coja la palabra y diga cosas, pero poquitas cosas, quiero decir, porque nos quedan 10 minutos y sabéis que lo que sí que hemos sido un poquito retardatarios en el arranque, 5 minutos, pero vamos a ser exactos en determinación, a las 11 en punto. A ver, ¿quién quiere aportar, compartir, comentar? Por favor. Preséntate que no te... Soy Miguel Ángel Montero de Ineptun, una empresa de transformación digital. Además, en mí confluye que soy el presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETIC, de la patronal. Y bueno, lo último que estabas comentando es muy sencillo, saber lo que está ocurriendo con los datos, qué está pasando con los sistemas de información. El PERTE de salud tiene 4 bloques y nunca se habla de los 2 bloques finales, que es el bloque de espacio de datos y del de transformación digital de la atención primaria, que está dentro del PERTE. Se hablaba antes de la asociación para el PERTE. Ha sido difícil que asociaciones como AMETIC o FENIN en su área de salud digital estemos presentes, porque el dato es algo que se está reclamando, pero no se está poniendo foco ni en la inversión ni en la transformación.
del último tema que comentabas, básicamente, claro que hay historias clínicas, pero del momento de la transferencia en el año 2002. Nadie está invirtiendo en ese tema. No vemos como industria que se vaya a invertir en esto. Es decir, no está en la agenda política. Es decir, aparece en el PERTE, pero no aparece en la agenda política y es muy difícil que, mientras que en países como Portugal, Francia y demás, donde una multinacional como la nuestra ve cómo se están articulando estos PERTEs y la transformación digital supone miles de millones, por no decir cientos, en España básicamente está en torno a los 300 millones por los fondos de farmaindustria, que conocéis bien, y la segunda parte, unos 400 millones del PERTE de salud. Si alguien piensa que con esto se va a transformar el sistema sanitario, pues francamente no. Entonces, la industria de la transformación digital está ahí. No creo que en este momento esté presente como tiene que estar, y estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando. Es decir, es imposible ir a un modelo de terapias avanzadas, de medicina de precisión, sin tener en cuenta una transformación digital. Pero esto creo francamente que no está en la agenda política con la fuerza que debería estar. Bien. Una idea que abunda en lo que los ponentes nos han dicho, y muchas gracias por darnos la visión de algo tan relevante como es la industria electrónica, Ametic, que tiene una involucración con los PERTEs total, es decir, porque creo que en parte su propia idea de los proyectos estratégicos salía de aquellas casas. Más palabras. Sí, Carmen. Yo soy Carmen de Farmamar y estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho aquí, menos una cosa, que necesitamos recursos. Porque no somos solo la industria farmacéutica multinacional o nacional que está en el IBEX o en la bolsa la que conforman todo el ecosistema. También hay multitud de empresas biotecnológicas pequeñas intentando desarrollar productos que necesitan de alguna forma que también se les apoye en el desarrollo, que sean capaces de avanzar esos productos hacia el mercado y que no los veo incluidos en el PERTE de salud ni en ninguna otra estrategia gubernamental. Entonces yo creo que son necesarios más recursos y sí que es necesario que haya una apuesta por la investigación y desarrollo, no solamente de los centros públicos, que estoy de acuerdo con María contigo que muchos tampoco han sido considerados en este sector de salud, sino también la industria nacional, las pequeñas compañías que están intentando desarrollar productos en el país. Gracias, Carmen. Siempre es una visión interesante oír a Farmamar. Yo quería hacer un matiz, como he dicho yo, que ha dicho lo de los recursos, vamos a ver. No he dicho que no hagan falta recursos. Quería decir, quizá me he expresado mal, que no se tiene que percibir por parte del regulador, por parte del decisor, como que en este momento el PERTE lo vemos, las compañías grandes, medianas, pequeñas, como un sistema para tener más recursos. O sea, los recursos son, en fin, la transformación, pero que no vamos a buscar recursos. Hay recursos, vamos a por los recursos. No, los recursos son el hilo conductor para conseguir las cosas. Pero las cosas tienen que producirse. Que tenían que producir sin los PERTEs. Bueno, tenemos los PERTEs que nos acompañan, vamos a aprovechar la oportunidad. Pero que no simplemente vamos a intentar conseguir recursos, porque de esa manera tenemos más músculos para hacer cosas. Evidentemente a las pequeñas y dependen de eso, lo tengo clarísimo. Pero que el fin último hay que tenerlo muy claro, que es que las cosas pasen, evidentemente acompañadas de recursos, y dimensionados bien los recursos en función de las necesidades. Pero sobre todo, que quede muy claro que el objetivo final tiene que ser este y que la oportunidad es esta. A eso me refería, pero por supuesto que recursos hacen falta. Yo lo que quería decir, por ejemplo, una empresa como Roche, que nosotros queremos empujar en esta dirección, que no nos condiciona, o sea, que no queremos meternos en esto porque buscamos los recursos del PERTE, que evidentemente van a ser muy útiles para gestionar bien las cosas. Si lo vamos a empujar en cualquier caso, aprovechando todas las oportunidades que tenemos, nueva regulación europea del espacio de datos. Es muy importante decir que en la estructura de los fondos, de los Next Generation EU, está yo creo que bastante bien definido es la pirámide de cómo se deben engarzar los proyectos y la participación de las pymes, de startups, tal.
está bien definido. O sea, por lo tanto, no podemos acusar de una falta de estructuración. Están bien estructurados. Luego vienen los problemas de cómo los engarzas y cómo los haces que se enganchen, porque a veces están teniendo muchos problemas. La corresponsabilidad todavía está por ahí apareciendo como un elemento de freno, pero es verdad, Federico, que hace falta que exista en una estructura como esta un hueco para que cada uno de esas se cuelgue, como tú muy bien has dicho. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien más o vamos resumiendo? Bueno, yo quería reforzar el mensaje de Carmen. Yo soy Raquel Saiz, trabajo en la Asociación Española de Empresas. Es una asociación cuyo tejido asociativo fundamentalmente son pymes y micropymes. Compartimos los retos que se han planteado en esta mesa, pero quizá nos ha faltado un poco la voz de esas pequeñas empresas que tienen muchos problemas para acceder a la financiación, para empezar y sobre todo para crecer. Entonces, muchas empresas han nacido de un centro de investigación como el de María, de un hospital, de una universidad, y son fundamentales para reforzar nuestra autonomía estratégica y nuestras capacidades. Estamos viendo que son las empresas biotecnológicas las que están protagonizando grandes innovaciones disruptivas. Y el que se atiendan, ¿no?, los retos que tienen estas empresas, que son muy pequeñas y que tienen muchos problemas para crecer, es fundamental y vital para este perfil de vanguardia, lo que Muchísimas gracias por rellenar ese pequeño hueco que quedaba en esta sesión que acaba puntualmente, pero no acaba porque ahora nos viene lo difícil, que es escribir la carta. La vamos a hacer y se la vamos a mandar a Raquel, bajo la tutela y la sabiduría de Carmen, que sabe decir exactamente lo que significan las cosas en este sector, porque otros lo trabajamos con menos precisión, pero está seguro que vamos a ser precisos. Y muchas gracias a todos. A los que estáis en remoto, espero que hayáis disfrutado del espíritu y de la inteligencia con la que hemos vivido esta sesión. De verdad que lamentamos mucho que tengáis que estar en remoto. A ver si un día podéis estar en presente y vivimos todos esta feliz coincidencia. Gracias a todos, a los presentes. De verdad, es un lujo teneros aquí 1h30, pero yo creo que ha dado lugar. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo os puedo asegurar que lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias, buenos días. Adiós. Hasta luego.